Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2004. 2024. 2024, Padre Celestial, estoy en el pasado. Bueno, les decía que buenas noches porque se están conectando a las otras redes. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024 y esto es Palabra Online. El Señor dijo en su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra online que sale de su boca, que sale de la boca de Dios. Ese online es paréntesis, eso lo pongo yo. Repito, el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra online que sale de la boca del Señor. Así que esta es palabra online, esta es palabra de Dios. Amén. Que sale de su boca, ¿verdad? Y para mí es un gustazo, un placer grande estar esta noche otra vez, porque ahora se han convertido mis jueves como domingos. Este es mi segundo domingo de la semana. El domingo es un día maravilloso para exaltar a Dios, para estar y vivir para Él, para adorarle, para alabarle, para hablar de Él, para enseñar de Él. Y el jueves se ha convertido en mi segundo domingo. Así que ojalá algún día tenga un tercer domingo en la semana. Estoy compartiendo con ustedes una serie de enseñanzas que me parecen muy importantes, muy relevantes y muy necesarias para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque se trata de 12 áreas de nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal, y también de la vida de la iglesia, de la vida de la iglesia local, de la iglesia institucional, de la iglesia como organización mundial, de 12 cosas que necesitamos restaurar, 12 áreas de nuestra vida que están decaídas, que están quemadas, que el diablo ha golpeado mucho a través de los años, de las décadas, de los siglos, y necesitamos renovar esas áreas. Necesitamos avivar esas áreas, necesitamos restaurar esas áreas, necesitamos levantar esas áreas, porque están mal, están caídas, están quemadas, como las 12 puertas de los muros que rodeaba a la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Esdras y de Nehemías, que Nehemías tuvo que viajar del exilio a Jerusalén para poder restaurar estas 12 puertas. Cada una de esas puertas tiene un nombre y cada una de esas puertas tiene un significado para nuestra vida. Ya hemos visto la puerta de las ovejas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué otra puerta hemos visto? La puerta vieja. La puerta vieja. ¿Qué otra puerta hemos visto? Y ahora es la puerta del valle. La puerta del valle. Ok, ¿qué tendrá que decirnos la puerta del valle? Bueno, aquí está fácil porque ya lo tenemos. La puerta del valle, restaurar la puerta del valle significa restaurar el área de la humildad en la iglesia cristiana, en los ministros cristianos, en los individuos, en cada persona, en cada cristiano que asiste a la iglesia institucional. Hemos sido atacados a través de los tiempos con una fuerza increíble, satánica, llevándonos a la altivez, al orgullo, a la soberbia, a la vanidad. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia es humillada. Pero cuando la iglesia es bendecida, muchas veces los cristianos tomamos las grandes bendiciones de Dios, de riqueza, de facilidades, de dinero, de recursos, de talento, de tecnología, de puertas abiertas, de avances en todos los sentidos, y a veces muchas veces tomamos estas grandes bendiciones de Dios para ensoberbecernos, para levantarnos,
para creernos mejores que los demás o creernos superiores a otras personas. Si tú eres cristiano que vas a la iglesia ya por un buen periodo de tiempo, te habrás dado cuenta que este es uno de los pies de los cuales la iglesia cojea. Esta es una de las áreas donde los creyentes muchas veces individuales caemos muy a menudo, muy continuamente. El diablo nos pone la tentación y fácilmente caemos en la tentación de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de sentirnos mejores que los demás. Creemos que nuestra ofrenda es mejor que la del otro. Creemos, vestimos nuestros mejores vestidos, ropa para el domingo y hacemos quedar mal a los hermanos que no tienen mucho para comprarse tal vez ropa como nosotros podemos comprarnos, ¿verdad? Una de las razones por la cual el apóstol Pablo dice que debemos de tomar la Santa Cena donde represente la unidad, donde represente a la verdadera presencia del Señor, tiene que ver con, en esa época del apóstol Pablo, la gente que tenía más dinero llevaba la Santa Cena de la antigüedad. No era un pancito y el pedacito de la botellita chiquita, el vasito chiquito de vino, sino eran unas buenas comidas. Y los que tenían más llevaban ricos manjares, pero el que tenía poco se sentía menos porque llevaba poquito y llevaba tal vez comidas de menor nivel. Y el apóstol Pablo dijo que debemos de comer la Santa Cena en orden, en santidad. Y a eso se refería, que no haya esas diferencias. Ahora hay muchas diferencias. Entre pastores hacemos diferencia. El que tiene la iglesia más grande, más importante, es superior. El que tiene la iglesia más pequeña, definitivamente es inferior. Y las diferencias se expresan en muchas maneras y en muchos lugares. Dentro de la iglesia local hay muchas maneras como expresamos nuestra arrogancia, nuestra vanidad, siempre pensando de que el pastor me tiene que tomar en cuenta a mí más que al otro porque el otro es menos educado que yo y yo lo soy en mayor nivel. O yo aporto más a la iglesia con mis talentos o con mi dinero y me tiene que tomar más en cuenta a mí, por lo tanto, ¿verdad? Hay muchas maneras y de eso se trata la Puerta del Valle. La Puerta del Valle, ¿por qué se llamaba la Puerta del Valle? Porque la Puerta del Valle estaba ubicada en la parte baja de la ciudad de Jerusalén. Entonces el muro en esa parte bajaba, ¿verdad? Y luego subía, porque había una bajada, un valle es la parte baja de la parte alta, ¿verdad? Está la montaña y abajo es el valle. Entonces, como estaba situado en la parte baja, nos recuerda, nos habla de un lugar de humildad, de un lugar de bajeza. La bajeza tiene que ver con la humildad, sí, y lo vamos a probar con la Biblia esta noche, ¿verdad? Así que como era un lugar bajo, bíblicamente es un lugar que representa la humildad, porque la humildad es bajeza. La misma María dijo, Señor, ¿verdad? Cuando habló de su bajeza, estaba hablando de su humildad, en esa famosa oración que ella hizo. Entonces, vamos a ver, el valle de sombra de muerte. Voy a hablar rápidamente de unos 3 valles que nos enseñan cómo la Biblia relaciona las partes bajas, los valles, con la humildad. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí David, que escribió este pasaje, relaciona a una parte baja, al llano, al valle,
como un lugar de sombra y de muerte. Y nada más humillante para el ser humano que el saber que todos vamos a morir. En eso, al rico, al pobre, al educado, al no educado, al genio, al menos talentoso, etcétera, etcétera, la muerte nos iguala a todos, porque todos vamos a morir. Así que el valle es un lugar de sombra, no es un lugar claro, no es un lugar de bendición, es un lugar de humillación, es un lugar de muerte, y nada más humillante para el ser humano que la muerte. Número 2, el valle de los huesos secos. En Ezequiel 37, del 1 en adelante, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba lleno este valle? ¿De qué? De huesos. De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran ¿cuántos? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Este valle está relacionado no solo con la muerte, sino con la sequedad, que estaba seco en gran manera, y era un valle lleno de huesos secos. Y sabe que el Señor le dijo en los próximos versículos de 37 de Ezequiel al profeta, le dijo: estos huesos son la casa de Israel. Le dijo: así está Israel. Israel está como en un valle donde están secos, están muertos. Se le ha ido la carne, se le ha ido el pellejo, se le ha ido los músculos, los órganos, se le ha ido la coyuntura, se le han ido los ojos, se le ha ido el cabello, todo, y han quedado solo en cráneo, han quedado en esqueleto, en puro huesito. Y no solo están puro hueso, sino que además están bien secos, secos, resecos. Así que la Biblia relaciona a los valles con la bajeza de la muerte, de la sombra, de la sequedad, como estaba este valle. Y número 3, el valle de Cedrón. Hay más valles en la Biblia que pudiera seguir mencionando, pero solo he escogido 3, y tal vez en un futuro pudiera ser una serie de puro valles, ¿verdad? De todas las veces que la Biblia menciona los valles. Solo hoy quería rápidamente mencionar 3. El valle de Cedrón. En Juan 18, 1, 2 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Aquí dice torrente. Torrente es un riachuelo, ¿verdad? Y ahora les explico por qué dice torrente. Torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. En la Nueva Traducción Viviente dice: después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Este es el Jueves Santo, cuando el Señor, antes de morir, va a orar con sus discípulos al monte de los olivos, a un jardín que había ahí que se llamaba Getsemaní. Pero para ir a ese lugar tuvo que atravesar primero el valle de Cedrón, donde había un río que también se llamaba el río de Cedrón o torrente de Cedrón. Era la parte baja de Jerusalén. Y por ahí pasó el Señor, por esta parte baja, cruzó el valle del Cedrón. El valle de Cedrón significaba la humillación más grande que Jesús estaba a punto de experimentar cuando lo cogieron, cuando lo tomaron, cuando lo llevaron, cuando lo torturaron. No había una parte en su cuerpo que no estaba herida, y finalmente, después de la tortura, lo crucificaron y murió con muerte de cruz. No podía haber otra humillación. Así que el valle de Cedrón es otro ejemplo de la Biblia de cómo relaciona los valles con la bajeza, con la humillación, con la humildad. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a una segunda parte. Y quisiera compartir con él, antes de esa segunda parte, esta expresión.
que lo he apuntado aquí. No lo va a encontrar en Google, así que apúntelo. El dinero nos puede dar comodidad. La belleza nos puede dar exclusividad. El talento nos puede hacer destacar, pero solo la humildad nos da tranquilidad, seguridad y felicidad. Wow. Foto. Lo repito again. El dinero nos puede dar comodidad. ¿Por qué digo esto? Porque para mí los tres enemigos de la humildad es el dinero, la belleza y los talentos. Y ahora le explico por qué. El dinero nos puede dar comodidad, la belleza nos puede dar exclusividad, el talento nos puede hacer resaltar, pero solo la humildad y nada más que la humildad nos da tranquilidad, seguridad y felicidad. ¿Por qué digo el dinero, belleza y talento son los enemigos de la humildad? Usted ha visto a un hombre adinerado, una persona adinerada humilde. Seguro que los hay, pero difíciles de encontrar. A veces uno no tiene nada y ve que humilde uno es, pero cuando uno tiene, de repente se le llena uno de las pechugas de altivez, ¿verdad? Se nos llena el pecho de altivez. Doble pechuga. Es difícil tener mucho dinero y ser humilde a la vez. Número 2, la belleza física. Es difícil que una mujer o un hombre tenga una belleza, un Adonis, que sea una Cleopatra y que a la vez tenga esa actitud de humildad todo el tiempo. Muchas veces la belleza hace que las personas dejen de ser humildes y más bien se sientan superiores a otros. Porque claro, todo el mundo aclama su belleza, y se dan cuenta lo bellos que son. No digo que no hay gente con una belleza hermosa y sean humildes. Seguro que sí, pero difíciles de encontrar. Número 3, talento. ¿Usted ha visto esa gente talentosa que canta, que toca, que baila? Qué difícil es que ellos sean humildes. Qué difícil es. Generalmente lo he visto y está comprobado que la gente, mientras más talentosa es, más caprichosa también es. Capricho sinónimo de altivez, ¿verdad? Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, insultan a quien quieren, porque se sienten los dueños, porque tienen un talento que los hace resaltar tanto, que han hecho tanto dinero además con su talento. Así que imagínense a una persona talentosa, bella y adinerada. ¡Wow! Es difícil, seguro que los hay, pero difícil de encontrar. Una persona que tenga dinero, belleza y talento y que sea humilde, ¿verdad? Seguro que los hay, definitivamente. Pero les traigo aquí solo algunas ideas sobre este tema, que es muy amplio y que en el tiempo que tengo me es difícil explicar todo. He tenido que resumir y dejar cosas importantes que se pueden decir sobre este tema de la humildad. Pero tengo aquí algunas cosas. Primero, la Biblia dice que la falta de humildad es una señal de los últimos tiempos. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes de saber esto, si no lo sabías, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ¿ávaros o avaros? Avaros. Avaros, vanagloriosos. ¿Usted sabía que la Biblia menciona a este tipo de personas como señal de los últimos tiempos? Y esto está en los gobiernos, en la política, en la economía, en las artes, en la ciencia y en la iglesia. Este virus está en todas partes. Vanaglorioso. Se le viene a la mente un hermanito vanaglorioso, o una hermanita vanagloriosa, o un pastor vanaglorioso, o una pastorita vanagloriosita. Lo digo así con todo cariño, ¿verdad? Vanaglorioso.
soberbios. Mire usted que la palabra del Señor hace una diferencia entre vanagloria y soberbia. Muchas veces usamos estos términos como igual. Me tengo que sentar, ¿verdad? No, está bien. Vanaglorioso, soberbio, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Vanagloriosos, soberbios e infatuados. Estas tres cosas tienen que ver con orgullo, con altivez y vanidad, y ahora mismo se los explico cuando estudiemos estas palabras en el idioma griego. Infatuados, amadores del deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Ahora se los explico también en otro momento. Ok, vanagloriosos. Vamos por partes. Vanaglorioso, el griego significa, la palabra razón. Vanagloriosos significa palabras de jactancia. ¿Verdad? ¡Wow! Los viajes. 500 personas se convirtieron. En tu campaña, ¿cuántos se convirtieron? Solo 10. En la mía, 500. Altivo. ¿Se acuerda el valle es? Le dije que yo le iba a explicar, a comprobar con la Biblia que el valle tiene que ver con la humildad. Vanaglorioso significa en el griego altivo. Altivo, ¿qué es? Ponerse en alto. El valle es abajo. ¿La Biblia lo enseña? Sí, se lo estoy comprobando y ahora viene más. A razón, palabra de jactancia. Me jacto de mis logros. Altivo, me pongo en alto, aunque también significa primariamente vagabundo. Esto sí no sé por qué, pero así me dice mi diccionario griego. Significa vagabundo, ¿verdad? Soberbio, ¿verdad? ¿Se acuerda que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán vanagloriosos, soberbios y también infatuados? Los tres están aquí. Soberbio en el griego es huperefania. Huperefania. Huper significa sobre. Esta primera parte de la palabra huper significa sobre. Cuando una persona se pone sobre los demás. Cuando una persona se pone sobre la iglesia. Cuando una persona se pone sobre la doctrina. La semana pasada y antepasada hablamos de la sana doctrina y hemos visto cómo personas cuando llegan a un nivel de ministerio, cuando tienen millones de personas que los siguen en las redes sociales, miles de personas en sus templos, hasta dicen barbaridades porque ya se sienten que están sobre la doctrina. Soberbio significa sobremanera. Hablan de ellos de una manera, de sobremanera, preeminentemente, que tienen la preeminencia. Y significa mucho y significa muy en el griego, que son mucho, que tienen mucho, que saben mucho, que pueden mucho, que son muy sabios, que son muy poderosos, que son muy grandes, que son muy fuertes, que son muy ricos, que son muy afortunados, que son muy, punto suspensivo, vanagloriosos, soberbios, infatuados. El griego infatuado es fu, y significa, infatuado significa llenarse de orgullo en el idioma griego. Significa llenarse de orgullo. Significa envolverse en humo, usado metafóricamente de infatuarse o de envanecerse. El infatuado es envanecerse y infatuado significa hinchado de orgullo. Wow. Esto me está golpeando duro esta noche. ¿Quién no ha caído en estas cositas? Lo importante es no repetirlo. No mantenerse ahí. Sigamos.
porque hay para rato aquí. Número 2. La Biblia dice que la humildad debe ser el requisito de los líderes espirituales, de cualquier nivel. Es un requisito para todo creyente, aunque no tenga ningún nivel de liderazgo. Porque la Biblia está escrito para todos, aunque en algunos momentos haya palabras que están enfocadas en un cierto grupo de personas, pero la palabra de Dios como principios se aplican a todos los creyentes. Desde ese punto de vista, leemos 1 Timoteo 3, del 1 al 6. Palabra fiel, palabra fiel. Esta es una palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela un nivel de liderazgo, buena obra desea. Pero es necesario. Esto es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de varias, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Otra vez encontramos la misma palabra. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, mire, aquí viene lo bueno. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envanecerse, glorificarse, todas las palabras que hemos visto antes, van a gloriarse, ensoberbecerse, infatuarse, hincharse de orgullo. La Biblia dice que eso es caer en la condenación del diablo. Este tema es sumamente importante. Número 1, porque está representado en una de las 12 puertas de Jerusalén. Es una de las 12 áreas que Dios dice que estamos, en las que estamos mal y que necesitamos ser restaurados. Y número 2, hermanos, ahora vamos a ver cómo la humildad es la firma de Dios, es la signature de Dios, es la cualidad, la característica divina y que nosotros debemos de tener. Condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una persona vanagloriosa es una persona que trae vergüenza a la iglesia. Una persona que es o está hinchada de orgullo es una persona que trae mal testimonio a la gente. Mire, aunque esto no está en la Biblia, pero Miguel de Cervantes dijo o escribió: la humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. En otras palabras, la humildad es la cuna. Hazme un favor, ¿me puedes traer un vaso plástico y el vaso más fino que tengamos? Sí. Miguel de Cervantes dijo: la humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna, o sea, otras virtudes que sean virtudes. O sea, por ejemplo, un creyente, porque yo estoy hablando a la iglesia, okay, por ahí está bien, ahora lo agarro. Un creyente que, por ejemplo, es dadivoso, pero es arrogante. La humildad valida las otras virtudes. Así que un creyente que es dadivoso, pero es arrogante, significa que su arrogancia invalida la virtud de dadivosidad que tiene. ¿Se acuerdan que les leí un pasaje hace un momento que dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella?
Esto es tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de la piedad. Tener virtudes cristianas, pero no tener humildad. Si yo no tengo humildad, todas las otras virtudes que yo pueda tener son invalidadas, desautorizadas, ilegalizadas, se vuelven ilegales, desnaturalizadas. No me sirven ninguna virtud a menos que la base de mis virtudes sea la humildad. Si yo tengo como plataforma donde yo estoy parado, sentado, de humildad, todas las demás virtudes son validadas. Pero si hay orgullo y vanidad en mi plataforma, entonces todas las virtudes que yo tenga son invalidadas. No sé si me explico. Por eso les dije, después les voy a explicar un poquito más de esto. Ay, estoy para atrás. Entonces, esto es un requisito. Esto es un requisito para los líderes, que tengamos humildad, porque si yo sé enseñar la Biblia, si yo lleno estadios, bueno, yo lo digo porque el Señor dijo que en ese tiempo, cuando estemos allá, muchos me dirán, Señor, yo hice hasta milagros, y el Señor le dirá, maldito al fuego eterno. O sea, yo puedo tener muchas virtudes, puedo tener muchos logros, muchas disciplinas, muchos libros escritos, ser un maestro de maestros, teólogo. Pero si soy arrogante, nada de eso me va a servir. La humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes. Y sin ella, sin humildad, ninguna de las otras virtudes son virtudes. Son desvirtudes, se desvirtúan, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado con esto, mis queridos hermanos. Número 3. A Dios le agradan los humildes. A Dios le agradan los humildes. La gente humilde es la gente que agrada a Dios. Mire usted, cuando un padre piensa en sus hijos, ¿cómo mis hijos me pueden agradar? Cuando yo pienso en eso es que mis hijos me sean obedientes. La obediencia y la sumisión es una marca de la humildad, por ejemplo. Cuando soy obediente, cuando pido disculpas, cuando acepto mis errores, yo quiero que mis hijos sean así. ¿Cómo se llama todo lo que estoy señalando, estas cualidades de un hijo? Se llama humildad. Humildad. A Dios le agrada a la gente humilde. Como a un padre nos agrada tener hijos de la misma manera, ¿verdad? Con las mismas cualidades que trae la virtud de la humildad. Salmo 113, 7 al 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué tiene que ver la pobreza con la humildad? Tiene que ver la pobreza con la humildad, no necesariamente, pero en este caso el Señor habla de los pobres refiriéndose a la gente humilde. En la traducción del lenguaje actual dice: a la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. Mire, a Dios le agrada tanto la gente pobre y menesteroso, o pobre y humilde, que a esta es la gente que la saca de la miseria. Dios se agrada de ellos y dice: hijo, tú no puedes vivir más en miseria, te saco de ahí y te pongo en alto. Es muy conocido los pasajes que dice que Dios resiste a los soberbios, pero levanta a los humildes, ¿verdad? Así que a Dios le agrada la gente humilde, la gente que le obedece, la gente que reconoce sus errores y todo lo que tiene que ver con humildad. Dios se agrada de ellos. Si alguien no sabe qué es miseria en la Biblia es el basurero, que Dios nos levanta del basurero. Por eso Dios sí relaciona la pobreza algunas veces con la humildad. Algunas personas dicen: no, la pobreza no tiene nada que ver. No tiene algo que ver, pero no todo. ¿Qué salmo dice? Salmo, ahí está, Salmo 137, 7 al 8. A lo mejor no se ve en la pantallita, ¿verdad? Pero Salmo 113, 7 al 8.
En la traducción del lenguaje actual también se lo he leído. Número 3. A Dios le agradan los humildes. Primera de Pedro 5, 5, 6. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. La humildad, las cualidades de la humildad es la capacidad de sujetarnos a nuestras autoridades, de ser sumisos unos a otros. Luego dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está claramente. Luego dice, humillaos pues bajo. Ahora viene la recomendación, primero viene la enseñanza. Y la enseñanza de Pedro es, Dios le gusta a la gente humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los levante cuando fuera tiempo. El orgulloso se levanta a sí mismo. El humilde, Dios se encarga de levantar. ¿Qué le parece? O te levantas tú mismo o dejas y esperas que Dios te levante. Solo sé humilde y Dios te va a levantar. Pero a veces no tenemos la tentación de no esperar y el Señor me hace pasar mucho tiempo en espera. Ahí nos levantamos a nosotros mismos, ¿verdad? Vanagloriosamente, hinchados de orgullo, de soberbia y de todo lo demás que ya he explicado un poquito. Así que está bien claro lo que dice ahí la palabra del Señor. Número 4. Dios ¿Qué pasó? Que fui operado de la encía hace una semana y todavía tengo algunas cosas ahí. Bueno, Dios resiste a los soberbios, que ya lo vimos en el pasaje pasado. Santiago 4, 6 a 7, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El anterior punto era que a Dios le agrada a los humildes. Le gusta la gente humilde. Como a nosotros nos gusta la gente humilde también, y especialmente nuestros hijos humildes, ¿verdad? Siempre hay un hijo que a veces se levanta más que otro, ¿verdad? Y nuestro corazón lo ama, pero nuestro espíritu tiene algo allí con ese hijo, ¿verdad? Porque la soberbia hace esa división. Pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. El hecho de que Dios resista a los soberbios y que dé gracia a los humildes tiene que ver con... Le voy a contar algo del presidente Trump. El otro día, orando por el presidente, llegué a entender la razón, creo haber entendido la razón por la cual él no fue presidente en el año 2020. No digo que no haya ganado la elección, digo que no fue presidente, porque yo creo que la ganó. Pero ¿por qué Dios no le permitió? Porque mira, si Dios pone y quita reyes, dice la Biblia. ¿Por qué Dios no le permitió seguir gobernando un segundo mandato inmediatamente después del primero? No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Y orando por él me di cuenta o entendí, y yo lo recuerdo muy bien, el hombre, como multimillonario que es, acostumbrado siempre a que todo el mundo le haga las cosas, a ordenar. Y él siempre fue conocido por ser vanidoso, orgulloso y bastante soberbio. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo puso como presidente de Estados Unidos por un primer periodo. Porque Dios lo necesitaba en esa posición. Y la iglesia y el mundo necesitábamos a este hombre en esa posición. Pero cuando corrió por un segundo mandato, él no fue puesto como gobernante. Haya ganado o no lo haya ganado, Dios no lo puso como gobernante. Y puso a alguien del cual todos nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué estas personas que nos han gobernado estos últimos 4 años han sido lo más pésimo, lo peor?
han abierto las puertas del infierno, han abierto las puertas del diablo a este gran país. ¿Por qué Dios no le permitió seguir con un segundo gobierno? Pero ahora sí le permitió. ¿Saben por qué? Porque creo que el presidente Trump no estaba preparado con la suficiente humildad y haber bajado sus niveles de prepotencia, de orgullo, de vanidad y de su corazón lleno y hinchado de orgullo. No tenía el nivel que Dios necesitaba, requería para que él siga de presidente. ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar a él mucho más. Mire usted cómo ganó ahora. Ganó el voto electoral. Los más de 270 votos que necesitaban de todos los estados, como 300 y pico de votos. Número 2, ganó el voto popular por 8 millones de diferencia. La gente votó más a él que a cualquier otro presidente republicano en toda la historia de Estados Unidos. Número 3, los republicanos ganamos la Cámara Alta y la Cámara Baja, los senadores y los diputados. Y más del 50% de los estados de Estados Unidos ahora están gobernados por gobernadores republicanos. O sea, fue una barrida, una ola roja increíble. Dios le quería dar a Trump todo esto en bandeja de plata con una barrida electoral increíble, con un regreso a la Casa Blanca, pero increíble. Pero cuando estaba él corriendo para el segundo mandato, sus niveles de humildad no estaban acorde con la voluntad de Dios. Sus niveles de prepotencia, de orgullo, de vanidad, de corazón hinchado de orgullo, estaban tan por arriba, estaba tan altivo, que Dios le dijo: te tengo que humillar por 4 años. Te van a querer meter en la cárcel, vas a ser fichado con la foto ahí de la policía, te van a acusar falsamente, otras van a hacer acusaciones que son correctas, pero que ya no tiene que ver con este tiempo, que ya es del pasado. Inclusive hasta te van a disparar y te van a querer matar y te van a rozar la oreja para que tú veas quién soy yo. Todo el mundo decía, después del disparo, republicano y antagonista y contrario, decía: Trump es diferente. Trump está diferente, está más callado, está más humilde, está más quieto, habla diferente, ya no usa malas palabras. Él mismo dijo, me ha recomendado Franklin Graham, que ya no hable malas palabras, y estoy trabajando en ello. De repente pide la oración de los pastores y de repente comienza a hablar de Dios y empieza a decir: mire usted, ganó, y las primeras palabras de él cuando ganó, dijo: gracias a Dios. Sus primeras palabras fueron para dar gracias a Dios. ¿Cuándo él hubiera hecho eso? Si hubiera ganado la presidencia inmediatamente después de su primer periodo. Él no estaba al nivel. Dios resiste a los soberbios. Dios lo resiste. Dios lo resiste. Otro ejemplo de que Dios resiste a los soberbios. Pero antes de eso, me haces acordar del otro ejemplo, si me olvido. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe usted que Dios resistió? Hubo un Trump en el tiempo de Daniel. Nabucodonosor se creía el papá de Tarzán o la mamá de Tarzán. Se creía Dios. Lo honraban como Dios. Y Dios dijo: aquí nadie me quita mi gloria. Y por 7 años le quitó la razón, el pelo le creció, las uñas le crecieron y empezó a caminar como un animal, a comer la hierba del campo por 7 años. Después de 7 años le vino la razón y dijo sus primeras palabras: declaro que el Dios de Israel, no hay otro Dios como él. Igual que le pasó a Trump. Así que los niveles de humildad hacen que Dios te resista o Dios te dé gracia. Dios nos quiere usar grandemente. Nos quiere que ganemos el voto, que arrasemos. Pero Dios quiere que bajemos la altivez y subamos la humildad. Otro ejemplo.
pensando en todo esto, orando por la política, orando por el gobierno de Estados Unidos, llegué a este pensamiento. ¿En qué momento los demócratas perdieron la elección? No fue el 5 de enero, el 5 de noviembre, perdón. ¿Sabe cuándo los demócratas perdieron esta elección? Usaron más de $1.000 millones en gastos de campaña. Todo el bloque de poder de Hollywood, de los artistas, de la música, todo el bloque de poder de los medios masivos de comunicación, todo el poder de los hombres más ricos del mundo y de Estados Unidos, todos le dieron dinero, toda esta gente, todos estos medios, toda esta gente poderosa la respaldó y ganó y perdió miserablemente. O sea, perdió con una humillación que se los arrastró por el piso como estropajo y con deuda de 20 millones. ¿Cuándo perdieron? Estrepitosamente. ¿Cuándo cayeron así estrepitosamente? ¿Fue el martes 5 de noviembre? No. Fue en marzo de este año, el domingo de resurrección. Ese día comenzaron a caer y ese día comenzaron a perder y ese día cayeron y ese día perdieron. ¿Por qué? Porque ese día de resurrección, ese domingo de resurrección, el presidente actual, ¿cómo se dice? Declaró ese día domingo como el día de la visibilidad transexual. El día de resurrección. En el mismo día de resurrección. Dándonos una bofetada, burlándose diabólicamente de tu fe en Cristo y de mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese día cayeron. Se creyeron más importantes que Dios. Toda esta gente de Hollywood se creyó más importante que Dios. Toda esta gente rica se creyó élites, se creyeron más altos que Dios. Toda esta gente de la música se creyeron más altos que Dios. Toda esta gente se creen semidioses porque son bonitos, bellos, esbeltos, mujeres famosas, finas, se visten, tienen lo que quieran, se sienten que son semidioses y semidiosas. Dios resiste a los soberbios, sea Trump o sea quien sea. Y tuvo que bajarlo a Trump para que le pueda dar la gracia y lo pueda hacer ganar. Dios quería darle todo eso a Trump, todo en bandeja de plata como lo tiene ahora. Pero si se lo daba hace 4 años, Trump no estaba preparado. Él tenía que pasar por el valle de Cedrón. Él tenía que pasar por el valle de sombras y de muerte. Él tenía que pasar por el valle de los huesos secos. Como tú y yo tenemos que pasar por estos valles si queremos que Dios un día nos dé gracia y nos levante. Porque si no, entonces nos resiste. ¿Amén o no amén? Amén. Dios resiste a los soberbios. Número 5. La Biblia dice que hay que vestirnos doblemente de humildad. Mire, yo en la Biblia no encuentro nada que Dios nos diga que lo hagamos doble. Solo en el aspecto de la humildad he encontrado en la Biblia que Dios dice, si tú vas a ser humilde, no seas humilde. Tienes que ser 2 veces humilde. O sea que una vez humilde no es suficiente para Dios. Sino que tenemos que ser 2 veces humildes, doblemente humildes. Dice 1 Pedro 5 y 6, al igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué significa revestido? Revestido significa que ya me vestí y ahora me vuelvo a vestir. Es revestir. Vestirme 2 veces. Vestirme 2 veces significa revestido. Vestirse 2 veces de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que ya vimos. Por eso humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo.
Así que Dios resiste a los soberbios. Hay que vestirnos doblemente de humildad. Ok. La palabra humildad, ¿qué significa en el griego? Aquí vengo con algunos conceptos. Me gusta ir dando conceptos ahí, tirándolos por aquí y por allá. ¿Qué significa humildad en el griego? En el griego es la palabra tápenos, como de taparnos, tápenos, para que no se nos olvide. Significa primariamente aquello que es, mire usted si la Biblia no se explica sola. Estamos hablando de los bajos, de los valles, de la parte baja, que significa humildad. Humildad, primariamente, o sea, porque tiene varios significados, pero el principal significado de la palabra humildad en el griego es aquello que es bajo, la puerta del valle, que estaba en la parte baja. Aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Oiga, por favor. Ya con esto debo de parar la enseñanza. Humildad es primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Esto me hace acordar a la cultura japonesa. Usted sabe qué es lo que dicen en la cultura japonesa con respecto a los CEOs y a los ejecutivos de alto rango. Allá ellos no tienen uno más y debajo otro, sino que todos están en el mismo nivel. Y ellos tienen en su cultura el dicho de que cuando un ejecutivo se quiere levantar más que el otro, le dan un mazazo, ¡pah!, y lo nivela. En la cultura norteamericana no, en la cultura norteamericana uno va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y ya casi llegan al cielo como el hombre este, ¿cómo se llamaba?, que quería llegar al cielo, construyendo. La cultura americana, la cultura capitalista es así, mientras tú más tienes, entonces es mejor, ¿verdad? Puedes mostrar mejor todo lo que tienes, pero la humildad significa mantenerse bajo. Por eso a mí me gusta mantener bajo perfil. De ahí viene esa expresión, bajo perfil. Me gusta el bajo perfil. Aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra, o sea, un valle. Esto está más que clarito. Pero también la palabra humildad significa ausencia de orgullo o arrogancia. Ausencia de orgullo y de arrogancia. Mejor dicho, ausencia de orgullo y arrogancia. O sea, no significa... mira, esto es como la luz y la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? La oscuridad no existe, porque no se puede estudiar, pero la luz existe y por eso la luz sí se puede estudiar. Entonces, ¿qué es la oscuridad? Mira, la oscuridad simplemente es ausencia de luz. No existe la oscuridad, solo cuando no hay luz, entonces está oscuro. Pero no existe, no es algo que se puede palpar y que se puede estudiar según la ciencia. La humildad, ¿qué es la humildad? La ausencia de orgullo y arrogancia. O sea, no hay que trabajar en ser humilde, hay que trabajar en no ser orgulloso y arrogante. Cuando yo trabajo en eso, ¿qué es lo que me queda? Sin haber hecho nada, ningún esfuerzo, la humildad. ¿Amén o no amén? Amén. Qué fácil. Ah, qué facilito se dice, ¿verdad? Qué fácil, la ausencia de humildad. También humildad significa tener una autoimagen inflada, ¿verdad? Sentirnos superiores, yo me veo mejor que los demás. Humildad se deriva del latín, bueno, no voy a entrar en esto. Humil, que significa virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y bajeza de nacimiento. Aquí otra vez encontramos la palabra bajeza de nacimiento. O sea que he nacido como Jesús nació. La cualidad de Jesús era la humildad desde su nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació en bajeza, nació en un pesebre, nació de personas muy humildes, muy pobres realmente. Bueno, su misión, no tengo tiempo para más. Vamos al número 6, porque aquí hay un buen ratito y ya tengo solo 6 minutos. El mejor ejemplo de humildad es Jesús. Filipenses 2 en adelante dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como los superiores a sí mismo. ¿Qué significa humildad? Que yo estimo, que yo veo a los demás, considero a los demás como superiores a mí mismo. Pero yo tengo la posición y no él. Sí, pero el Señor me dice, aunque tú seas su jefe, tú tienes que considerar a tus subordinados que son superiores a ti. Qué duro es esa palabra para aquellos que son jefes. Wow, imagínense nosotros los pastores que tenemos una congregación del tamaño que sea, y mientras más grande, pues, imagínense sentirse el jefe de todos ellos, y el Señor viene y me dice, mira, toda esa gente, todas estas cabecitas que ves ahí, son superiores a ti. ¿Cómo que superior? Yo aquí soy el men, soy el hombre, soy el Moisés, aquí yo soy el Josué, el patriarca, yo soy aquí el men, el macho, men. No, señores. Toda esa gente es superior a ti. Si tú quieres agradarme, si quieres que de verdad llegar al cielo, porque mira, si yo no considero a los demás superior a mí mismo, un día Dios va a decir de mí, maldito al fuego eterno, tú no me agradaste. Tuviste talento, hiciste muchas cosas, y yo por gracia tuve que usarte para la salvación de muchas personas que necesitaban ser salvas, pero tú, ni fu ni fa. Humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se aferró al cielo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La obediencia es la marca, la signature de la humildad, y hasta la muerte, y muerte de cruz. Él llegó a un punto de humildad, que lo mataron, lo crucificaron, completamente desnudo, y no había una parte en su cuerpo que no estaba rasgada. Fue humillado así. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Traducción del lenguaje actual: nada hagan por orgullo o solo por pelear. ¿Usted no ha visto iglesias que hacen cosas por orgullo? Familias cristianas que hacen cosas por orgullo. A ver, ¿quién tiene el arbolito más grande de Navidad? A ver, ¿quién tiene más luces? Mi casa tiene 3.521 luces. ¿Cuántas luces tiene la tuya? Yo creo que ni 100. Y nos hacen sentir mal, ¿verdad? No hagan nada por orgullo o solo por pelea. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás mejores que ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. En la NBLH dice: no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considerando al otro como más importante que a sí mismo. Y en la NTV dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y el tiempo pues ya me faltó para seguir, ¿verdad? Pero Jesús dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí a ser pacientes y humildes de verdad. Pero quiero terminar con lo que este teólogo dijo. ¿Por qué desea Dios humillar a un hombre o a una mujer? Nadie puede trabajar para Dios hasta que la humildad se apodera de su vida. De lo contrario, se magnificará a sí mismo en forma desproporcionada con relación a Dios. Tomen una foto. ¿Por qué desea Dios humillar a un hombre o a una mujer? Porque nadie puede trabajar para Dios hasta que la humildad se apodera de su vida.
De lo contrario, se magnificará a sí mismo en forma desproporcionada con relación a Dios. ¿Cómo desarrollar la humildad? Mira, aquí vamos a dejarnos de teología y vamos a dejarnos de punto número 1, punto número 2 y así, ¿cómo se llama? Esta fórmula nos hace humildes. Ya les di una idea de cómo ser. Ausencia de orgullo es humildad. Y lo que más funciona para que el orgullo se vaya y nos quede solo humildad, lo que yo he entendido en mis casi 66 años de vida, todo el tiempo en la iglesia, viendo de todo un poco, experimentando de todo un poco, viendo evolucionar la iglesia para bien y para mal, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. He llegado a la conclusión que mi manera, como yo puedo desarrollar la humildad o pueda trabajar en mi arrogancia, es vivir cerca de Dios, porque Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es pura mansedumbre y pura humildad. Si yo vivo cerca de Él, me voy a contagiar, voy a ser como Él. Si me alejo de Él, seré como el diablo. Me acerco a Dios, seré como Él. Y quiero terminar con esta ilustración que se llama la carreta vacía. Perdónenme que estoy tomando un minuto más de su tiempo. La carreta vacía, y se lo voy a leer para que no se me escape ningún detalle. La carreta vacía dice así: caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Y dijo: es una carreta vacía. Entonces pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido que hace. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y sigue diciendo la historia este muchacho: me convertí en adulto y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Y finalmente, de la humildad brota naturalmente la sumisión. De la sumisión, el arrepentimiento sincero. Y del arrepentimiento, la total dedicación a Dios. Si tú quieres saber el secreto de la total dedicación a Dios, es la humildad. La humildad te llevará a la sumisión. La sumisión te llevará al arrepentimiento sincero y el arrepentimiento sincero te llevará a una dedicación total al Señor. Creo haber escuchado a alguien en las redes decir: pastor, pase el anterior, por favor. Aquí está, para aquel que lo pidió. Mire que lo escuché con oídos espirituales, ¿verdad? Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Y hay para más, pero no hay más tiempo. Padre Celestial, en primer lugar, Señor, te pido perdón por mí, por mi esposa, por mis hijos.
por mis nietos, por aquellos que vendrán después de mis nietos, por mis generaciones, por las veces que individualmente o como familia nos hemos sentido superiores a otros, Señor, o a otras familias. Te pido perdón por las veces que nuestro corazón se ha hinchado de orgullo porque hemos tenido tal o cual bendición grande que ha venido de tus manos. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he sido tierno con personas que necesitaban ternura en ese momento, porque la humildad es ternura. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he sido empático con las personas que necesitaban un poco de mi atención. Te pido perdón por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por las veces que hemos expresado orgullo, vanidad, corazón hinchado de soberbia. Perdón, 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 Señor. En segundo lugar, te pido perdón por tu iglesia. La iglesia que hemos pastoreado en Columbus, Ohio, la iglesia que hemos pastoreado en Panamá, la iglesia que estamos comenzando aquí en Hollywood, Florida. Por las veces que nuestras queridas ovejas han expresado, en lugar de sumisión y obediencia a las autoridades, han expresado rebelión y han expresado superioridad. Perdona a nuestros hermanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona a tu iglesia mundial. Perdona a los pastores que a veces, por la manera grande como los usas, se sienten o nos sentimos importantes y a veces más importantes que los demás. Nos sentimos y nos creemos superiores y exigimos un trato a ese nivel de superioridad. Y tratamos a los demás desde esas alturas, desde esos niveles altos de superioridad. Perdónanos, Señor. ¿Cuánta falta nos haces? ¿Cuánta falta nos haces, Señor? ¿Cuánta falta nos hace, Señor, restaurar esta puerta del valle? Ayúdanos a restaurar esta puerta. Tú no lo vas a hacer, Señor. Tú no restauraste las puertas de Jerusalén. Fue Nehemías. Y fueron familias escogidas para que restauren cada una de estas puertas. Es con nuestro esfuerzo, es con nuestras decisiones, es con nuestra determinación, es con nuestro acercamiento a ti, Señor, es con oración, con ayuno, con vigilia, es con palabra. Sí, sí. Que vamos a restaurar en nosotros en primer lugar, que no miremos, Señor, la puerta por el piso, Señor, de humildad que tienen nuestros hermanos. Solo miremos nuestra puerta. Tú quieres entrar a nosotros por esa hermosa puerta restaurada, Señor. Quieres llenarnos de bendiciones que pasen por esa puerta, Señor. Pero no puedes, porque sabes que si nos das en esta condición en que estamos, tus bendiciones van a ser maldiciones y no bendiciones, porque nos van a hinchar de orgullo el corazón. Perdón, 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 Señor. Perdón, Señor. Nuestras palabras, Señor, que han expresado tanto orgullo por tanto tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, por cada palabra inflada que ha salido de nuestra boca. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, ministranos, Señor, con el perdón del orgullo. Ministranos, Señor.
en esta noche. Ministranos, Padre. Ministranos, Señor. Muévete, Señor. En cualquier país donde están viendo y verán esta enseñanza, muévete ahí, Señor. Muévete, Padre. Como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Tu Espíritu Santo se mueva, Señor, trayéndonos a memoria las veces que hemos caído en estos horrendos pecados. Juzgamos a los demás, Señor, porque se han metido con una mujer ajena, o se han metido, Señor, con un asunto de drogas o han robado dinero y no nos damos cuenta que nosotros estamos igual que ellos o peor que ellos, porque nos hemos levantado, Señor, en orgullo y vanidad. Perdónanos, Señor. Muévete, Señor, en cada persona, en cada hermano, hermana que está viendo, escuchando y escuchará esta enseñanza. Muévete a su alrededor, muévete aquí a nuestro alrededor. Ministranos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, danos la fortaleza para acercarnos a ti, la decisión y la determinación de hacerlo. Solo la ausencia de orgullo y vanagloria hará que en nosotros quede la humildad, Señor. Gracias, Padre, porque nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Gracias. Y si quiero una total dedicación a ti, tengo que comenzar siendo humilde, Señor. No hay total dedicación a ti sin humildad. Gracias, Padre. No hay tiempo para sus preguntas, no sé si hay un minuto, algún comentario que enriquezca esta enseñanza, que aporte un poco más a esta enseñanza. Y si no, vamos a terminar, porque nos hemos pasado 11 minutos. El mejor ejemplo de humildad es Jesús, dicen varias personas. Si ahí me quedé corto, hay para hablar mucho más de la humildad de Jesús, pero lo he hablado en los domingos, que estoy hablando sobre las enseñanzas de Jesús desde la cruz. Cuando hablé de la humildad, hablé de otras cosas de humildad que no tiene que ver con hoy, y les animo a escuchar también esas enseñanzas pasadas de los domingos. Dios les bendiga grandemente. Palabra online. De toda palabra online que sale de la boca De Dios.